Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes del grado 8.1 en Ciencias Sociales del Colegio Camacho, con su profesor Jaime Álvarez. Bueno, espero que todos estén muy bien, y hoy vamos a ver un tema importante de un país muy importante que se llamará el tema de la Guerra Civil Americana o la Guerra de Secesión. Secesión significa que un estado, como Estados Unidos está lleno de provincias o estados, secesión quiere decir que se separa de la unión y quiere conformar un toldo aparte, pues esa es la idea. Entonces primero vamos a hacer unos comentarios alrededor de unos mapas, de un mapa, y luego vamos a hacer un comentario alrededor de unos videos, ¿ok? Y la idea es verse un video y luego hacer una actividad. Bueno, pero la actividad es muy corta. Entonces lo primero que les voy a decir es que en 1789 el mapa de los Estados Unidos, recién independizados los Estados Unidos, pues llevan varios años, apenas un poquito años independizados. Y estos eran los estados del norte. Los de azul eran los estados libres, que no tenían pues casi esclavitud. Y los estados esclavistas eran los de rosado, o rojizo, rosado, ¿cierto? Y estos eran territorios que apenas estaban conquistando. Por ejemplo, la Luisiana era de España y Francia, y fueron conquistados a Francia y España. Lo mismo este territorio fue conquistado a México. A México se lo quitaron, ¿ya? Aquí dice que Nueva España, ¿ya? Pero luego, pues, bueno, esto correspondía en ese tiempo al virreinato de Nueva España, pero luego esto era años posteriores de México. Lo mismo esto era de España, la Florida, ¿ok? Bueno, ya era en 1800. En 1800 estaban los estados del sur, los estados esclavistas y los estados del norte, que eran más bien industriales, como aburguesados, como de ciudad. Y cambios del sur eran como rurales, como de campo. ¿Ok? Bueno, esto ya era en 1821, ya se había independizado, ya esto era de México y todos estos territorios de Estados Unidos se los quitó a México, todos. Texas, Nebraska, California, todo esto se los quitó a México, ¿ok? Y estos territorios apenas estaban conquistándose, ¿ya? Estos fueron reclamados al Reino Unido, estos a Francia, bueno. Y ya eran los Estados Unidos, pues, en 1821. Los de azul eran los estados del norte y los de rosado eran los estados del sur, ¿ya? Al año 1821. Bueno, si continuemos. Esto en el año 1837, ya pues esto ya se lo habían ganado los Estados Unidos a México, también esto estaba en disputa con México y esto todavía era de México, ¿ya? Y estos territorios apenas se estaban organizando. Entonces lo mismo, los estados del norte y los estados del sur. Esto en el año 1846, ya todos estos territorios ya eran del sur, de los estados del sur, los estados del norte, y ya esto estaba en plan de quitárselo a México. Y llegaron el año decisivo, que es el año de la Guerra Civil Norteamericana, que fue en 1858, que bueno, fue en 1961 al 65, pero aquí ya están los ánimos caldeados. Estos son los estados del norte, con California, que se unieron pues a la Unión, y estos estados del sur, que tenían muchas diferencias. Mientras los estados del norte eran industriales, eran de citadinos, o sea, la vida era muy urbana, los estados del sur eran muy campesinos, era rural, y las costumbres eran diferentes, y aquí eran industriales, hacían muchas manufacturas, y estas manufacturas las compraban ellos. Y los de acá, pues exportaban todos sus productos agrícolas, sobre todo algodón, mucho algodón, caña de azúcar y tabaco, lo exportaban a Europa. Y las manufacturas se las compraban a los del norte. Y aquí había muchos esclavos, muchos africanos. Esos tenían 20 millones de habitantes y esos tenían más o menos 10. Los de estados del sur tenían 10 millones de habitantes y el 35% eran esclavos negros, esclavos. Y aquí había muy poquitos esclavos, muy poquitos. Y las relaciones comerciales eran muy diferentes, mientras acá eran
como industriales, capitalistas, pero eran proteccionistas, o sea, cuidaban mucho de su economía. Mientras la economía acá era muy capitalista salvaje, querían exportar todo e importar lo mínimo, ¿ya? Los hacendados de acá. Y llegó el año de la guerra, que fue en 1861, ¿ya? Al principio estos estados de acá del sur, los estados esclavistas, se declararon en confederación, o sea, se querían separar de la Unión, y se declararon como especie de rebeldía, y eso estaba en los derechos, en los estatutos de la independencia de los Estados Unidos. Cuando se quisieran separar, se separaban. Pero en el norte, un nuevo partido, el Partido Republicano, y un presidente muy conocido, Abraham Lincoln, subió al poder, y a él no le gustó eso. A él no le gustó, quería la unión, los Estados Unidos, la Unión Americana. Y no le gustó eso. No le gustó que estos estados pues plantearan esa separación. Y al principio hubo hostigamientos, hubo peleas. Y los primeros 2 años, hasta el 63, los estados del sur, a pesar de que estaban en inferioridad numérica en combatientes, tenían tropas, armamento, modos económicos muy limitados. Ellos tenían un general que era muy estratégico, pero muy estratégico. Creo que era el coronel Lee. Y en el norte pues también hay otro coronel, que no recuerdo el nombre, y al principio están en desventajas. Pero el error de los estados del sur fue trasladar su capital acá, en Virginia. Y eso pues estaba muy cerca al norte. Otra ventaja de los estados del norte es que ellos tenían apoyo extranjero. Los de Europa, nadie reconoció a los estados confederados como independientes, jamás. Y los del norte tenían apoyo extranjero, tenían mejores armas y tenían una armada, o sea, como especie de elementos de guerra marino de mar. La armada era muy fortificada, hicieron un bloqueo a los del sur, sobre todo para las exportaciones, y estos se quedaron pues sin fondos. Al principio los del sur fueron muy valientes, tenían como esa ventaja, pero del valor civil de la guerra, y tenían su ventaja, pero la parte naval, la parte económica estaba muy débil. Prácticamente los soldados ellos mismos se pagaban, se costeaban su uniforme, se conseguían las armas, y eso fue terrible. O sea, al principio ganaron batallas, pero poco a poco estos del norte fueron ganando. Primero esta parte de acá se la tomaron, esta parte de acá. Aunque al principio, en el año 61, estos estados que no eran se unieron a la confederación, ¿ya? Pero los del norte poco a poco a partir del año 63, fueron ganando posiciones. Y se dice que lo de la esclavitud fue una disculpa, porque los del norte eran abolicionistas, estaban a favor de la abolición de la esclavitud, y los del sur no, porque la mano de obra en los cultivos era negra, era africana. Para los cultivos de caña, pues ellos eran unos tremendos para las labores agrarias, y entonces los del sur tenían en su poder pues los hacendados, los terratenientes, los finqueros, tenían pues los esclavos como base de su economía. Entonces la disculpa de los del norte, cuando se vieron como ya queriendo legitimar esa guerra y queriendo tener un apoyo internacional, la disculpa de los esclavos, no, que nosotros queremos abolicionar los esclavos, la esclavitud, que no haya esclavitud. Y los del sur pues están a favor de la esclavitud, ¿ya? Y pues finalmente los del norte ganaron. Pues estos se quedaron pues sin fondos económicos, las exportaciones, el bloqueo naval hizo que esa economía de guerra no subsidiara ni en armas ni a tropas a los del sur, y se quedaron pues sin fondos económicos. Y los del norte pues tenían más apoyo de los países extranjeros, ¿ya? Tenían más apoyo y finalmente ganaron la guerra. Pero su presidente, pues que fue reelecto, paradójicamente fue asesinado en un teatro. Fue asesinado por un fanático del sur. O sea, fue una victoria pírrica, porque prácticamente ellos ganaron, pero perdieron a su gran líder, Abraham Lincoln. Y desde ese tiempo pues quedan las diferencias entre republicanos
y demócratas, pero ahorita se ha invertido. Estos estados del norte se volvieron demócratas y los del sur se volvieron republicanos, paradójicamente, ¿ya? Entonces, esa es la historia de la guerra de secesión y ahorita la vamos a ver en un video para complementarla, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a ver, aquí están los estados del sur, los esclavistas, y los del norte, que eran los estados de abolicionistas, que no querían la esclavitud. Y estos estaban, pues se unieron después. Entonces vamos a ver qué nos dice en la explicación de este video. En 1861 estalló una guerra que iba a ser determinante para la historia universal, la Guerra Civil Norteamericana, llamada Guerra de Secesión, por lo que allí se ventiló la secesión o separación de los estados del sur y los del norte en los aún jóvenes Estados Unidos. Los del sur querían separarse, los del norte mantener la unión. Ganaron los del norte tras 4 años de una guerra extraordinariamente cruenta. 30 años después, los Estados Unidos comenzaban su expansión internacional. Medio siglo después, estaban en condiciones de imponer su ley a otros países. Poco más de un siglo después, eran la potencia hegemónica mundial. Y eso fue lo importante de este tema, es la importancia de este tema. Pues la guerra fue muy cruel. Se calcula que fueron entre 750,000 y 1,000,000 de muertos. Más muertos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más muertos. Y la consecuencia que a nosotros nos importa es que esta nación después de eso se volvió muy fuerte, unida y una potencia. Luego empezó a expandirse, finalizando el siglo XIX, se tomó pues las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, se tomó pues todos los territorios que le robó a México, todos los territorios del norte, Alaska, una negociación con Rusia, el Pacífico empezó a expandirse por el Pacífico, en toda la Polinesia, la Micronesia, la Melanesia, y por las islas de Australia, Hawái se lo tomó y se volvió un país imperialista fuertemente, y se volvió una potencia y imponía sus elementos su capitalismo salvaje, su economía capitalista, que eso fue lo más grave y eso fue el sustento para que esa nación creciera, el capitalismo, pero ellos no la practicaban porque ellos protegían mucho su economía. Eso sí, querían repartir, vender sus productos, vender, expandir sus productos, comercializar sus productos, que se vendieran, y recogían muchas materias primas para fabricar productos. O sea, era un capitalismo todo engañoso, porque ellos eran proteccionistas como lo son ahora, pero quieren vender sus productos, importar un poco y exportar mucho, exportar, que eso le ayudó a la expansión. Entonces, Estados Unidos se volvió una gran potencia finalizando el siglo XIX, y en el siglo XX se volvió el amo del mundo. Empezó su crisis a finales de los 90, en el siglo XX, y en este siglo XXI que ya China y los países asiáticos como Japón y Corea, pues, y la Unión Europea le están frenando un poquito a esos norteamericanos. Lo están frenando un poquito y ha habido crisis económica pues estadounidense. Bueno, entonces sigamos con este video. ¿Por qué hubo una guerra civil norteamericana? La versión común dice que la causa fue la esclavitud. El norte quería abolirla, el sur mantenerla, pero el asunto de la esclavitud fue secundario y en realidad no entró en liza hasta ya comenzada la guerra. Las causas reales fueron otras. Hubo una causa económica porque el norte industrial quería imponer una banca centralizada y reglas proteccionistas, cosa que... O sea, los estados del norte eran capitalistas, querían hubiese un banco central y proteger la economía, ¿ya? Que era calamitosa para el sur, fundamentalmente agrario, que vería así grabados los bienes que importaba del exterior y al mismo tiempo lo tendría más difícil para colocar sus productos propios. Sí, porque la economía del sur era muy diferente, era campesina y agraria. Y con esas políticas del norte empezaría pues a pagar más impuestos, sobre todo de las importaciones. Hubo una causa política también, porque el norte, dominado por el Partido Republicano, tenía un proyecto unitario más centralista que el sur, dominado por el Partido Demócrata. Y hubo una causa cultural, porque el norte se había convertido a toda velocidad en un mundo burgués y moderno,
mientras que el sur mantenía una cultura más rural, señorial y tradicional. Cuando el gobierno republicano quiso imponer su política, entre diciembre de 1860 y febrero de 1861, 7 estados del sur invocaron el viejo derecho a la secesión. El nuevo presidente, Lincoln, reaccionó amenazando. Sí, porque había un derecho constitucional a separarse, ese era un derecho de los estados. Y eso estaba en la Constitución norteamericana, la de Jefferson y Washington. Pero Abraham Lincoln, que es el héroe de Estados Unidos, uno de los héroes, se hizo el loco y se negó a eso. ¿Ustedes imaginan donde los Estados Unidos se separen? No hubiera sido la gran potencia en el mundo y estaríamos viviendo un mundo mucho mejor, creo, ¿no? Pues esa es mi teoría. Y pues no sé qué pues las consecuencias en las guerras, pues no se sabe a ciencia cierta. Pero este señor Abraham Lincoln es un héroe para los Estados Unidos. Con invadirlos, lo cual dio lugar a la secesión de otros 4 estados. La guerra se generalizó. Los estados del sur se organizaron en una confederación presidida por el demócrata Jefferson Davis. Su ejército lo dirigía. Ah, sí, Jefferson Davis se autoproclamó presidente. Y el ejército era un poquito pues menor, el del norte, el del estado del norte, los doblegaban, pero los de abajo del sur hicieron al principio grandes logros y ganaron grandes batallas. Eso fue impresionante. Dirigió el general Robert Lee, pero la diferencia de fuerzas era apabullante. El norte más... Ese general Lee era súper estratega y un táctico impresionante, tanto que sus tácticas fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial. El general Lee fue uno de los grandes héroes del sur. Poblado e industrial, 22 millones de habitantes, contaba con un ejército de casi 2,5 millones de efectivos, mientras que el sur, con 9 millones de habitantes, no llegaba a la mitad de esa cifra. Aún así, los 2 primeros años de guerra fueron favorables para el sur. Fue precisamente entonces cuando Lincoln decidió levantar la bandera de la abolición de la esclavitud como argumento moral para legitimarse. A partir de la batalla de Gettysburg en 1863, las tornas cambiaron y la iniciativa pasó al norte. En abril de 1865, la Confederación aceptaba su derrota. Detrás quedaba un número pasmoso de bajas, más de 1 millón de muertos, un 3% de la población. En el sur murieron el 18% de los varones entre 13 y 43 años. En el norte la proporción fue del 6%. De aquel gigantesco cementerio nació un país que había cambiado de piel. Sí. Esa fue la guerra. Aquí hay un debate pues que hacen los dos señores en este video, pero es un debate si la guerra fue disculpa la esclavitud o fue o económica. Entonces en eso nos han puesto de acuerdo los autores. Entonces esa es la historia de los Estados Unidos, la guerra civil americana. Hay canciones sobre eso. Les voy a dejar una canción de Guns N' Roses que se llama Civil War, que habla sobre los desastres de la guerra en general. O sea, las guerras no son buenas, pero las guerras son llena de intereses oscuros y son los soldados son títeres de esos grandes titanes del poder, políticos y sobre todo economistas que aprovechan la debilidad de los pobres soldados y el patriotismo, el territorio para llamarnos a la guerra, una guerra absurda que no tiene sentido, ¿ya? Entonces la importancia de estudiar esta guerra de secesión norteamericana es eso, que Estados Unidos se convierte en una gran potencia, esa unión derivada de todo eso, se convierte en una gran potencia. De todas maneras, Estados Unidos a partir de esos años abolió la esclavitud, los esclavos fueron libres. Es más, una de las tácticas de los estados del norte, un año antes de terminarse la guerra, es declarar que todos los esclavos que cruzaban la frontera del sur al norte quedaban libres. A pesar de eso, paradójicamente y contradictoriamente, muchos afros lucharon a favor de los ejércitos del sur. Eso era todo contradictorio. Ellos luchando a favor de la esclavitud, los propios africanos. Pero a pesar de eso, hubo muchos que también se escaparon y no les gustaba y lucharon en el otro bando. Hubo mucho africano en el bando afroamericano, en el bando del norte también. Bueno, entonces... No, iba a decir que Estados Unidos, a pesar de que en esos años Abraham Lincoln abolió la esclavitud, en el papel, la segregación en los Estados Unidos duró hasta los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Impresionante, ¿ah?
O sea, hasta los años 40, 50, en el otro siglo, en el siglo XX, se veía mucha discriminación y segregación en los Estados Unidos. O sea, los afros no podían estudiar en las universidades, en el transporte no podían sentarse juntos. Un negro tenía que darle el puesto a un blanco en un bus, así fue el blanco fuera pobre. Eso era una discriminación tremenda, tremenda. En los bares, en las tabernas de musicales, no podían entrar, era prohibido los negros. Y a pesar de eso, con el tiempo, los negros se volvieron pues los grandes artistas del jazz, del charleston, del rock and roll, del rock en general. Se volvieron unos monstruosos musicales, unos superdotados musicales. Y en el campo del cine, esos grandes actores como Will Smith y otros que son geniales. En el campo de la música, Michael Jackson, que fue un ícono afroamericano del pop, el rey del pop. Y en el campo de los deportes, en el boxeo, Muhammad Ali, el mejor boxeador de todos los tiempos, que era afro. Mike Tyson, los grandes atletas. Carl Lewis, un gran atleta norteamericano que tuvo el récord de los 100 metros por muchos años. Entonces, en el fútbol americano, en el béisbol, los afros hicieron grandes aportes en el cine, en la cultura, en todo, en la literatura. Y poco a poco fueron ganando el espacio en los últimos años del siglo XX, poco a poco. Tanto así que pues Barack Obama pues resultó ser elegido presidente 2 veces y ahorita en la elección de Biden su vicepresidenta es afro. Posiblemente puede ser futura candidata a la presidencia. ¿Ok? Entonces, compañeros, estudiantes de grado 8.1, esa es la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que está muy, muy untada de capitalismo, de esa ambición depredadora del capitalismo salvaje, sobre todo de la comunidad judía en Nueva York. La comunidad judía maneja la banca, maneja los préstamos, maneja toda la parte industrial económica pesada en los Estados Unidos. Y eso hace pues que Estados Unidos se haya catapultado al mundo como una superpotencia. ¿Ok? Entonces aquí por interno les voy a dejar la actividad en otro video corto. Y pues les agradezco mucho, mucho. Y espero que hayan entendido este tema que es muy importante para luego entender la lógica de ese expansionismo y esa dominación norteamericana en todo el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, que eso fue imponente en la Guerra Fría, que luego vamos a ver qué es la Guerra Fría. Entonces les agradezco mucho y ya nos vemos, ya casi vamos a acabar las clases y nos quedan poquitas 2 clases y acabamos el año lectivo. Entonces nos vemos en un próximo video y les agradezco mucho su atención. Adiós.